porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Aleluya, pues le damos gracias al Señor porque ya nos permite terminar el estudio. Aleluya. Y antes de yo seguir hablando, yo quiero decir esto para que no se me olvide. La bibliografía del estudio, ¿ok? ¿De dónde saqué toda esta información? Amén. Aleluya. Biblia Reina Valera 1960. Biblia Reina Valera versión antigua. Biblia Dios habla hoy. Biblia versión TLA. Comentarios de la Biblia Dios habla hoy. Comentarios de experiencia de vida en Cristo del pastor Gilberto Ventura, la pastora Paquita Monge. Enduring Word Bible Commentary. Documentales de Charles Spurgeon, documentales de Kathleen Kuhlman y el libro Oraciones que rompen maldiciones por John Edgar. Amén. Libro Oraciones que rompen maldiciones por John Edgar. Edgar. ¿Ok? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así que se escribe. Pues le damos gracias a Dios. Este estudio, ¿verdad? Cuando lo comenzamos en el mes de enero, si no me equivoco, ya estamos en abril, nos echamos casi 4 meses. Fue con el propósito de aprender, crecer, madurar y despertar en la iglesia. Que hubiese un despertar para que salgamos de ese marasmo espiritual que muchas veces caemos como pueblo, como iglesia. Darnos cuenta de que no podemos hacer nada es la clave para alcanzarlo todo. En otras palabras, rendirnos ante la presencia del Señor. Y el propósito también de entender que tú luchas, pero yo también lucho. Que tú tienes batalla, pero yo también las tengo. Que tú tienes que pelearlas y yo también las tengo que pelear. Amén. Amén. Que no tenemos alitas, que no somos los más santos como creemos muchas veces, o como la gente quiere hacer que tú te creas, ponerte en un pedestal. No. Siempre le digo a la gente, saca a los pastores de los pedestales. Los que están cerca de los pastores van a ver mucho. ¿Cuántos están cerca de los pastores? Casi la mayoría de los líderes van a ver mucho la humanidad de los pastores. Esa humanidad, ese momento de coraje, de molestia, lo van a ver. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que entender que nosotros somos ¿de qué? De carne y hueso, igual que tú. Aleluya. Pero este es uno de los propósitos y también pues estuve 2 años observando, ¿verdad? Y como uno brega con tantas situaciones, me daba cuenta que había muchas personas luchando con pensamientos, con batallas, y no podían salir de ese charco. Y también esa fue otra inquietud que como pastora tuve para traer esto. Por eso cuando comencé el estudio, le dije que tenían que abrir su mentalidad, porque estos estudios yo no los voy a dar, yo no los daba de... O sea, este no es el mismo estudio que yo di en el 94. Este no es el mismo estudio de guerra espiritual. Este es otro estudio que se llama Redimidos de la Maldición.
cuando estaba hablando de este estudio, yo les dije a ustedes que esa manía que la gente, ¿verdad? Ese espíritu de maldición que la gente carga muchas veces, como que todo me sale mal, como que a mí la gente me odia, como que todo esto fue lo que me fue inquietando. Y yo empecé con una introducción que me cogió casi 12 papeles, hermano, la introducción del estudio. Porque dentro de esa introducción yo tenía que tocar unos puntos para que ustedes pudieran entender lo otro, que era lo más esencial. Y una de las cosas era esa parte de que la gente, todo el mundo, ¿verdad?, se trata, y tocamos la perspectiva psicológica, ¿verdad?, donde las personas muchas veces piensan que están salados, que están malditos. Tocamos en la perspectiva psicológica de que muchas veces la mente quiere ignorar los eventos positivos y se quiere enfocar solamente en los negativos para validar la creencia de que todo me sale mal. También tocamos el trauma no resuelto, que los otros días lo estaba hablando con alguien, de gente que no ha resuelto su pasado. No ha resuelto tu pasado. Asuntos no resueltos. ¿Qué son asuntos no resueltos? Que te pasó un evento y no buscaste ayuda. No buscaste ayuda. No lo internalizaste. Te quedaste con él y seguiste arrastrando con eso. Entonces te mantiene en el pasado y cuando tú dices así, ya yo lo superé, mentira. Porque cuando menos tú te lo crees, vuelves a la herida que ya está habitada. ¿Por qué? Son guaridas, se convierten en guaridas de demonios. Entonces, esos asuntos no resueltos son los que nos llevan a estar todo el tiempo con ese manto de endecha. Amén. Entonces hablamos de eso, los asuntos no resueltos, el estrés crónico o traumas del pasado, y el cerebro interpreta que el entorno como una amenaza constante, creando una sensación de fatalidad inminente. Hablamos de los trastornos del estado de ánimo. Un día estoy con depresión, otro día estoy con ánimo. Eso también hay que buscarle ayuda. El trauma intergeneracional de pecados que vienen de familia, de hace antaño, y nadie se para en la brecha para decir hasta aquí. Amén. Mi familia son unos borrachones, pues ya tú ya estás declarando que tu hijo tiene que ser un borrachón. No. Y tocamos también la perspectiva espiritual y cultural. Hablamos del karma, que la gente todo el tiempo está hablando del karma, y el creyente que habla del karma no es creyente cristiano. Porque lo del karma, ya los apóstoles lo dijeron en Gálatas 6:7, que tú vas a cosechar lo que tú siembras, hermano. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso lo del diezmo y todas esas cosas, no hay que estar rompiéndose la cabeza, porque eso del diezmo ya tiene una bendición que es para cualquiera, aunque no sea un cristiano. Si tú siembras, vas a cosechar. Y si usted ve que hay conversos que mandan los diezmos porque conocen eso, mandan los diezmos a la iglesia, primero que muchos creyentes y sus ofrendas. Pero es una ley que ya tiene la bendición ahí. Eso se tiene que cumplir porque Dios lo dijo. Es la siembra de la cosecha, de lo que tú siembras, tú cosechas. Es la bendición, vive Jesús. Hablamos de eso, hablamos del que quiere vivir todo el tiempo pensando con que habían síntomas, ¿verdad? De esos que tienen síntomas que todo el tiempo tienen mala suerte. Es un síntoma persistente del deterioro en las relaciones, conflictos constantes, traiciones sin causa aparente, malestar físico sin diagnóstico. Te duele aquí, te duele allá, o te sientes mal por algo y no buscas, no indagas contigo mismo. Aleluya, hablamos del alejamiento, de la protección divina. La gente se aleja cuando más necesitan a Dios. Es cuando más necesitas y es cuando más te alejas del altar, es cuando
del lado de una persona de Dios que te puede dar una palabra, que te puede dar dirección. Aleluya. Hablamos de las consecuencias de eso, que lo que trae es muerte espiritual, porque el enemigo te aísla. ¿Para qué? Para tomarte y hacer contigo lo que le dé la gana. Entonces tú no te puedes aislar. Al contrario, es cuando más debes llegar a la iglesia, es cuando más tienes que buscar a gente que esté a tu lado. Hablamos de la maldición de la ley, ¿verdad? De la incapacidad que tenemos, de que no somos perfectos, ¿verdad? De que no podemos seguir con esa lucha, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, eso de pensar que tú tienes que de la A a la Z, mire, no pudimos. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Amén. Hablamos de la perspectiva de la redención, pero eso lo tocó al final. Vive Jesús. Aleluya. Hablamos del sufrimiento común. Aleluya. De verdad, del origen, ¿verdad? De las consecuencias de esa caída, sobre la desobediencia y el pecado deliberado del hombre. Hablamos de la maldición, ¿verdad? Dijimos que el sufrimiento común, vive Jesús, es una consecuencia universal de la caída en un mundo imperfecto, mientras que una maldición es un castigo divino directo, específico y a menudo consecuencia de la desobediencia o el pecado deliberado. Eso lo expliqué muy bien. Hablamos de causa y efecto, cuando hablamos de los pajaritos que les leí, que dice la palabra en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, eso de que tú vivas toda la vida temiendo, aquel me tiene envidia, aquel me echó una maldición, esto y lo otro. Si la maldición no tiene causa, no te va a hacer nada. Si tú andas en obediencia, nada que venga contra ti prosperará. Aleluya. Por eso, olvídate lo que estén diciendo de ti. Amén. Sí, cuando tú sabes cómo tú eres, lo que tú haces, las personas pueden matarse gritando. Pero si no tiene causa, no va a tener ¿qué? Efecto. ¿Ven? Entonces les hablé también de que lo que da autoridad para usted reprender, para usted trabajar con cualquier desobediencia o algo, es la obediencia. Usted puede hacer 20,000 ayunos. Usted puede orar 40 horas, pero si usted no se sujeta a Dios, no. Lo que te respalda es la obediencia. Es lo que nadie ve. ¿Entiendes? Es lo que nadie ve, no lo que se ve. Es lo que nadie ve. Eso es lo que te va a respaldar a la hora de tú hacer frente a cualquier obra del maligno. Toqué también esa parte de creyentes viviendo en maldición, y también comencé a hablar sobre quién era Belial, y ahí comencé realmente sobre la maldición, y dije que Belial es un espíritu gobernador de maldad que comanda huestes de demonios que operan bajo sus órdenes y maldicen a las personas. También dije que por tanto la obra de Belial consiste en maldecir a hombres y mujeres haciendo que cometan pecados viles y despreciables. Todo pecado es malo, y no quiero, ¿verdad? Que dije que no quería que pensaran que estábamos excusando los pecados mínimos, pero sí hay unos pecados
que están categorizados como pecados perversos. Aleluya. Y lo que Belial busca es hacer que una nación caiga en pecados tan abominables para tratar sobre sí, para traer sobre sí la maldición y el juicio de Dios. Y comenzamos con las maldiciones causadas por el espíritu de la idolatría. Y dije que lo que Belial busca es hacer que una nación caiga. El Señor identifica a los que intentan alejar a su pueblo de sí para servir a otros dioses como hijos de Belial. Esas son las maldiciones causadas por un espíritu de idolatría. El enemigo va a tratar, ¿verdad?, de que como nación o como individuo tú caigas en lo peor que puedas caer. Y por eso te seduce, te atrae para hacerte caer. Hablamos de la maldición, ya estoy en los temas, que fueron 9 maldiciones. Maldiciones causadas por los espíritus de idolatría que siempre van a buscar. Mira, pero vente, vamos mejor para donde fulana que es hechicera o que te hace un brujito y tú verás que te resuelve el problema. Todo eso son seducciones, ¿verdad? Hablamos también de la seducción de Jezabel y dijimos que Jezabel es un espíritu seductor que trae a la gente a la prostitución, al adulterio, lo cual siempre será juzgado por el Señor. Prostitución significa prácticas o deseos de ser infiel, falto de valor, inútil o idólatras. Es un deseo de infidelidad, de idolatrar, un deseo lujurioso de libertinaje. El tercero fue la maldición de la conciencia cauterizada. Y hablamos y dijimos que los hombres sin conciencia son capaces de cometer cualquier acto sin sentir remordimiento. Toda persona nace con una conciencia, todos tenemos conciencia. El enemigo debe neutralizarla antes de seducir a los hombres para que así puedan cometer ciertos pecados. La Biblia dice en Tito 1:15 que la mente y la conciencia pueden ser corrompidas, y corromper significa contaminar y ensuciar. Luego toqué el tema de maldecidos por espíritus de enfermedad y hablamos de las enfermedades. Dijimos que hay 3 razones por las cuales nosotros nos enfermamos. Por el pecado en estado, que es el pecado como consecuencia de la desobediencia del hombre, pues por esa desobediencia entró el pecado a la humanidad. Por eso nos enfermamos. Todos nos enfermamos, ¿verdad? Hablamos del pecado por el pecado de acción, que es cuando cometemos pecados, entonces vienen enfermedades. Y ahí yo hablé mucho sobre las enfermedades de ¿qué? De transmisión sexual. Yo me metí ahí y yo me metí con mucha delicadeza, pero es la verdad. A través de las relaciones sexuales se transmiten muchas cosas, enfermedades, se transmiten demonios, se transmiten muchas cosas. Y la enfermedad por descuidos naturales, la mala alimentación y la falta de higiene. No importa qué enfermedad tenga usted o tenga yo, Dios siempre estará presto a sanar y a ganar esa batalla. Luego hablé de los espíritus de alcohol y la ebriedad. El espíritu de Belial obra a través del alcohol y la ebriedad. La ebriedad es una manera de romper con la moralidad y llevar a las personas a la lujuria y a la perversión. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a la perversión. Y puse como ejemplo en aquel día la familia de Elí. Hablamos del sacerdote Elí y de sus hijos. Como ellos, es la parte esa que el diablo quiere atacar, que tiene que ver con el altar,
que tiene que ver con los que son llamados, que tienen que ver con los que son personas que tienen talento, tienen dones, pero tienen que cuidarse porque no pueden salirse de allí de Dios, porque si se salen, Dios no se los va a pasar. Y eso fue lo que le pasó a la familia de Elí, que querían ser tratados con muchas de esto, y así no es, hermano, así no es. Nosotros somos servidores de Dios. Ellos cometieron pecado, ellos hicieron cosas con las mujeres del pueblo dentro de la misma iglesia y hacían cosas abominables. Yo traje mucha experiencia. El que no vino se lo perdió, pero yo expliqué muchas cosas sobre ese tema, porque era un tema también bien delicado. Hablamos también sobre los espíritus que causan maldiciones de violación y abuso sexual. Cuando alguien es violado, es como si la muerte entrara en el alma de esa persona. Hoy la maldición del abuso sexual hace estragos en nuestra nación. Esos espíritus inmundos son obra del maligno que les gobierna. Y ahí tocamos la experiencia y la historia que está en Jueces del 19, 22 al 25. Usted, si no vino, lo busque y lo lee en su casa, la historia del levita y la concubina. Y yo les dije ese día que cuando yo leí eso, yo me pensé que yo estaba oyendo a que da las noticias del 4, que siempre mataron a fulano, le quitaron la cabeza a otro. Yo dije, esto había pasado ya. Esto viene del Antiguo Testamento, fue una experiencia, y es bien triste, ¿verdad? Como ese hombre picoteó a su esposa en 12 cantos y lo mandó a las 12 tribus. Pero tiene que leer la historia. Jueces 19 del 22 al 25. Ahí están, ¿verdad? Los espíritus que causan maldiciones de violaciones y abuso sexual. También hablamos de la maldición de la pornografía y la pedofilia. La pornografía, dije que abre la puerta a las huestes de los espíritus malignos, de lujuria y perversión. También en algunos estudios se ha observado una conexión entre la pornografía y la violación. Belial es el espíritu que gobierna a los espíritus de la pornografía, la prostitución y demás perversiones sexuales. Aleluya. Dijimos también que la impureza sexual es otro espíritu fuerte, también controlado por Belial, y que incluye a los espíritus de la homosexualidad, el lesbianismo, que es perversión. Si este espíritu puede pervertir la moral de una nación a través de la inmoralidad sexual, traerá sobre ella el juicio y la maldición del Señor. Por eso, Sodoma y Gomorra, la historia de Sodoma y Gomorra. Y la maldición número 8, que fue las últimas que toqué, que fue la maldición de la ilegalidad y la rebeldía. Ahí yo me voy a detener un poquito más. Es el espíritu del anticristo, es lo que estamos viviendo ahora. El espíritu del anticristo es un espíritu de ilegalidad y de rebeldía. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír a nadie. La gente no quiere respetar a nadie. La gente se agarra del pecado de cualquiera para decir, por eso yo no voy a la iglesia. Las redes están llenas. Hoy escuchaba, hoy en la mañana escuchaba al pastor o evangelista Motesi. Alberto Motesi, que parece que para Semana Santa él tiró como una reflexión y decía, devuélvanme la iglesia. Le decía él a los predicadores, a los que predican en el altar, dejen ya de estar predicando de cosas que no tienen que ver con Jesús. Hagan centro a Jesús, pongan a Jesús en el centro, porque Jesús quiere que le devuelvan su iglesia. Tremendo esa reflexión que escuché de Alberto Motesi hablando sobre eso, de todo lo que estamos viviendo, hermano. Una payasada que ni siquiera debemos reírnos. Ni siquiera debemos reírnos porque
realmente, ay Dios mío, los otros días había uno brincando y haciendo estrobugi en un altar, hermano. Y eso le toman su video y todo es por like, hermano. Todo eso es por like. Y eso a la gente le gusta seguirlo. Eso a la gente. Entonces, el pueblo de Dios, como decía el pastor, la iglesia no le da like a nada de las cosas de Dios, pero a esa poca vergüenza sí le da like. No comparten nada de su iglesia, pero a esa poca vergüenza sí le dan like. Se quedaron callados. Porque es verdad. Y nos estamos quedando demasiado callados. Hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios, que pueden hacer algo para Dios y se quedan callados. Y no tiene que ser en las redes, porque la gente ahora todo el tiempo quiere ser en las redes. Mire, yo le huyo a eso. Yo no soy persona que me gusta estar aquí al frente, para que lo sepan. No me gusta, a menos que vaya a cantar, y ya usted sabe que ya yo cantar no puedo mucho, porque se me olvida y no me gusta estar leyendo para cantar. Pero hay mucha poca vergüenza, hermano. Entonces usted tiene que ser una persona que sepa elegir. Yo tengo mis predicadores electos. O sea, yo no escucho a cualquier persona. Yo los elijo. Tienen que estar bien basados en el fundamento de la palabra de Dios. No hay fundamento, no quiero escuchar a nadie. No importa que sea la famosa de ahora, el pastor famoso que ahora todo el mundo oye. Ya soltaron a uno, ahora cogen a otro. Así, no me interesa. Yo escucho mi iglesia. Yo sigo mi pastor. ¿Ven? Entonces ustedes ven, por eso es que usted ve que a mucha gente se le forma un revolú en la cabeza, hermano. Gente oyen la palabra el domingo, pero cuando salen de la iglesia, llegan a su casa, se meten a internet, porque como son a veces personas que se sienten tan solas, no buscan un grupo, no buscan involucrarse. Mire, aquí está el grupo Elvira, aquí está el Socorro Express, aquí lo que hay es grupos para hacer algo para el Señor y mantener tu mente involucrada en algo. Pero te metes a tu casa, a la cueva, el síndrome de la cabaña. Ahí te arroba, si te compraste el televisor inteligente, quieres entonces ahí estar 5 o 6 horas viendo Netflix, viendo esto, te vas a volver loco. Te vas a volver loco. Entonces el pastor dice algo y allá viene lo que ellos siguen, dice otra cosa, ellos creen eso. Fulano de tal que está en las redes, eso es lo que yo creo. Y lo que dijo el pastor, que se lo lleva el diablo así. Hermano, eso es así. Tiene que oír, la Biblia dice, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo pastor, hermano. ¿Quiénes te pastorean a ti de verdad? De verdad, ¿quiénes te están pastoreando a ti? Entonces tú ves gente oyendo muchas cosas y tú lo ves que están turbados, están confundidos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el espíritu del anticristo. La Biblia dice en el Salmo 2 y 3, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Y allí lo tenemos. Ese es el objetivo supremo de Belial. Librarse de las cadenas. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, diga la iglesia, es una fuerza de restricción en la tierra que confina el mal, la suciedad,
y los deseos impíos con que Belial inunda el mundo. Dice, cortemos sus cadenas de control. Estos reyes de la tierra son los espíritus de la ilegalidad y la rebeldía. Si no hay ley, la gente puede comportarse con salvajismo. Y usted no puede molestarse porque las iglesias tengan estructura, porque las iglesias tengan su, ¿cómo se llama eso? El orden, por el librito blanco, ¿cómo es que le llaman aquí a eso? Reglamento. ¿Ah? El reglamento, las iglesias tienen reglamento, hermano, usted no se puede molestar, porque eso, aunque usted no lo crea, le ayuda a usted a control. Pero yo no le sirvo a los hombres, yo no le sirvo al pastor, está bien, pero tú sabes que están mal porque te lo están diciendo desde que eran niños. Tienes que saber cómo vestirte, tienes que saber cómo comportarte. Eso te lo decía tu mamá en tu casa. La iglesia lo que hace es recordártelo. Yo siempre digo que cuando tú vas a la iglesia universal, porque la gente va bien vestida, y la mayoría, yo nunca viví, cuando yo vivía ahí, que iban al baño. Yo nunca conocí el baño. ¿Ustedes conocieron el baño? Yo nunca fui al baño de la iglesia universal. Ajá. Pero en las iglesias, y oigan esto los diáconos, escuchen bien, que esto yo no lo dije la vez pasada. Es que hay muchas cosas, mucha data que no apunto aquí, están aquí, me vienen así de momento. Cuando usted vea que un niño va solo al baño, tenga sentido común. Váyase detrás. Mi mamá fue diaconisa, ese fue su ministerio. Ella era diácona. En la iglesia católica donde se convierte, pues Dios, ¿verdad? A ella y a mi papá, ellos fueron líderes de diácono por 20 años. Y mi mamá no le decía nada malo a nadie. Ella se le paraba al lado y le daba un papelito, el famoso papelito, que decía, cállate, estás hablando mucho. Mami no se ponía porque mami conocía su temperamento y ya Dios la había transformado a mí. Porque mami era de las que soltaba que cosas, el que fuera, no fuera ella, alguien se metía contigo y mami, ¿qué es lo que pasó? Y así era mi mamá. Cuando se fue a bautizar, tuvo que pedirle perdón como a 4 personas para ir a la sala con peleadores. Y un día ella vio esa jugada de 2 nenitas que se fueron para el baño. Y mami se fue. Y cuando mami hacía así, las 2 nenas en el baño ya empezaron. Y ella la sacó, le dijo, eso no se hace, todo. Están en esa etapa de que están buscando identidad, ¿verdad? Pero entonces aquí yo quiero que usted abra los ojos. Porque yo quiero decirle que 30 años atrás, aquí se trepaban en el techo 5 y 6 muchachos y los papás, y alabando a Dios, y alabando a Dios, y los muchachos en el techo haciendo villas y castillas. Díganme si estoy mintiendo. Díganme los de esa época, yo estoy mintiendo. ¿Ah? No dicen porque son muchos de ellos. Y se trepaban allá arriba cuando no estaba era allá, no estaba este templo, era en el templo allá. Se trepaban y seguían trepándose y llegaban al techo de la segunda allá arriba. ¿Quién se iba a trepar? Pero algunos confesaron cositas que no son agradables a Dios. Y los papás alabando a Dios. Mire, alabe a Dios, pero con los ojos abiertos.
si su niño quiere ir al baño, llévelo usted. Llévelo usted. Pero en el argot de la bendición, los diáconos abran los ojos. Y si usted ve esta tandera, lo que sea, tandera, y se van juntitos para el baño, yo lo que hago es que si veo que hay alguna nietecita mía, le digo, vente, tú vas a entrar al baño conmigo. Yo estoy ahí, pero no estoy dormida. No estoy dormida. Yo no estoy dormida, hermano. Hay que tener los ojos abiertos. No es eso, es prudencia. Prudencia, le decíamos malicia en el mundo, ¿verdad? Hay que tener malicia, pero no es malicia, es prudencia. Cuando tú ibas, o sea, cuando ellos venían o venían, usted ya había ido y había vendido toalla allá. Usted tiene que, si tienes nietecitos, si tienes hijos, pendiente, hermano. Y si son dos y su pareja está ministrando, pues el esposo, pendiente. Si el esposo está ministrando y usted es la mujer y está en el banco, pendiente. Ojo al pillo. ¿Ok? Entonces, esos son los espíritus, ¿verdad? De la rebeldía y la ilegalidad. Que ahora es que yo me enamoro de alguien. Yo espero que ese espíritu no se meta en la iglesia. Pero queremos convivir. Aquí alguien lo hizo. Queremos convivir para ver si nos va bien. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Eso no fue lo que Dios dijo. O sea, entonces estamos, es como yo digo, esto del feminismo y el machismo. Tú no tienes que ser ni feminista y el hombre no tiene que ser machista. Tú tienes que ser una mujer prudente y sabia. ¿Ves? Y el hombre tiene que estar en el orden de Dios. Dios, hombre, mujer, hijos. Cuando usted anda en ese orden, usted no va a tener problemas con nadie. No va a tener problemas con nadie. No hay que ser feminista, hermano. No hay que estar diciendo esto y lo otro. Yo no me llevo con el feminismo. No me llevo. Porque el feminismo lo que hace es coger al hombre y quitarlo de su lugar. Aquí me pongo yo. Y eso no es así. Cuidado, mujer. Cuidado. Cuidado. Y mira que yo tengo carácter. Y mi esposo es fuerte también. Yo lo veo ahí calladito, pero... ¿Qué dijiste? Me gusta. Pero yo, en todo lo que puedo, yo lo respeto. Y créame, yo estoy viviendo una etapa de mi vida que yo estoy fluyendo. Fluye. Porque aprendí a ser feliz. Que tener la razón. Fluye. Si veo que verdad, no fluyo. Y se me han metido las cosas. ¿Qué dice? ¡Déjalo quieto! Hay que decir al Fluye, paraíso. hermano, fluye. Yo tenía una amiga que decía, mi esposo hoy se levantó con la luna arriba. Y yo decía, ¿qué es la luna? Que eso de la luna tiene la luna arriba. Y nosotros a veces tenemos la cuestión esta de las hormonas, de la menopausia. Respire hondo, profundo. Aleluya. ¿Cuánto le adora? Aleluya. Entonces ellos, eso es lo que ellos quieren, quitar las cadenas de
de las restricciones. Por eso usted ve la batalla que hay. Usted pone el televisor y es una batalla. Unos dicen que esto vamos a hacerlo y el otro dice no, porque eso es inmoral, porque están divididos. El pueblo está dividido ya. Eso lo dejaron meter poquito a poco, porque nada se mete de momento. Todo empieza, como le decía a mi papá, a un nieto, un sobrino mío que era nieto, mi papá le decía, por ahí viene Chispito. Porque cada vez que le ofrecían comida decía, un chispito. Pero venía todos los días a comerse un chispito. Y papi, que era terrible, dice, por ahí viene Chispito. ¿Entendieron eso? Amén. Entonces la 9. Maldición de las ataduras del alma que reniegan de Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, llamamos atadura del alma que reniega de Dios al yugo entre los creyentes y los no creyentes. Romper las ataduras del alma que reniegan de Dios es un factor clave para la liberación. La asociación con quien reniega de Dios hace que los espíritus malignos se transfieran. Si Belial no puede controlarnos directamente, nos influenciará por medio de la asociación con el que reniega de Dios. Relacionarse con las personas equivocadas puede hacer que uno reciba una transferencia maligna de espíritu. Una de las claves para librarse del control de Belial es romper con toda atadura del alma que reniegue de Dios y obedecer la palabra de Dios. Yo le pregunto, pastor, ¿y si yo llegué así? ¿Qué debo hacer? En yugo desigual. La Biblia da la respuesta. La Biblia da la respuesta. Si yo llegué así, yo me mantengo con mi pareja así hasta que el Señor nos transforme y yo reorganice mi vida. Yo no puedo que porque yo me convertí, yo llevo 20 años de relación con mi cónyuge, tenemos 3 hijos, ahora yo me convertí, pues yo no puedo estar en yugo desigual y te tengo que dejar a ti y a mis hijos, no. Usted no puede hacer eso. La Biblia le dice que tú tienes que mantener esa relación. Ahora, si usted vino al Evangelio y no vino en yugo desigual, en el Evangelio usted no debe hacer yugo desigual. Y eso es tanto para hombre como para mujer. ¿Qué enseña la Biblia? Si yo vine en un yugo desigual, tengo mi esposa, mis hijos, la Biblia dice que mi mujer se santifica en mí. En el mismo pasaje, todo eso lo dice el mismo pasaje. ¿Cuál es el pasaje? Ahora tengo que buscarlo, pero está ahí tú diste una cita ahora, estoy esperando que la suba, de 2 de Corintios, porque está en ese mismo pasaje. Pero la busco con calma. Entonces, la mujer se santifica en el marido y el marido se santifica en la mujer. Pero luego de haber venido al conocimiento de la verdad, usted no debe hacer yugo desigual. Y como parte de una observación del pastor, todavía no conozco uno que haya hecho yugo desigual que no haya tenido grave consecuencia. Aleluya. 1 de Corintios 7, 14. Aleluya. Bueno, a mí se me olvidó que yo había dejado una cajita por ahí. Creo que no pusieron nada, por eso no me preocupé tanto. Pero qué bueno que el pastor pudo hablar de eso. Porque
hay que romper con toda atadura del alma de gente que reniegue de Dios. Y una de las claves para librarse del control de Belial dice que es romper. Una de las cosas que ayudó a mi familia a crecer en el Señor, mire, ustedes oyeron que yo les conté cómo era mi familia, ¿verdad? Había de todo en mi familia, había alcoholismo, había adulterio, había vicio, había de todo, de todo. Y entonces, cuando nosotros nos convertimos, que yo les he contado que mi familia es algo como extraterrestre, como dice, porque mi familia se convirtió en menos de 2 meses, más de 40 personas. O sea, llegamos a una iglesia del mundo, ¿entiendes? Llegamos del mundo, pero nuestras amistades, algunas se convirtieron. Algunos familiares nos siguieron, se convirtieron, pero otros jamás quisieron volver a tener. Usted no va a dejar los amigos, ellos lo van a dejar a usted, pero es porque cuando vean tu comportamiento, cuando empezaron a llegar a la casa y vieron que no había cerveza, que no había ron para cachetear, los primeros que se alejaron fue la familia de mi padre. Ellos no querían porque siempre lo que había puesto era Gigi Ávila, no había ya televisión en aquel entonces. O sea, la gente te va a dejar porque ya tú no pueden, ¿cómo se dice? Janguear contigo. Y Dios va a ir transformando a otras personas. Entonces, cuando eso suceda, no te sientas mal. Si Dios está haciendo una transformación en tu vida, va a traer nuevas personas a tu vida. Y de esas personas, pues tú también tienes que elegir. Aún dentro de la iglesia, tú tienes que elegir. Porque aquí todos los que llegamos venimos rotos, venimos angustiados. Aquí no hay ángel, aquí habemos gente redimida por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Si yo le pregunto a los hermanos los testimonios, yo era esto, yo era lo otro, porque todos venimos, Dios nos vino sacando, libertando en las cadenas de Belial. Entonces Dios te trae y ahora tu familia es también la iglesia. Que no puedo compartir con mi familia, tú puedes compartir con tu familia, pero siempre en orden y dando el testimonio de que ya tú no eres lo que tú eras antes. ¿Ven? Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Yo tenía una vecina que ya le decía al hermano que era cristiano, en Navidad ella le decía, mira, tómate el coquito bautizado, y entonces él le decía, no. Y ella le dijo, pero si aquí no está el pastor, tómate eso, tómatelo. Y él le decía, pero allá arriba había un corrido que decía, Dios te ve, mira bien por el camino donde vas. Dios te ve, y engañarlo jamás tú podrás. Entonces hay que romper, hermano, yugos, porque si usted me dice que es un yugo, los pasteles que nos comemos, ¿qué pasa cómo le llamamos a eso? Yunta. Son una yunta, eso es yugo. Yunta. Están amarrados. Sí, que siempre amarrados. está en esa casa, que siempre están metidos ahí, que siempre, eso es una yunta, ¿entiendes? Entonces ya tú tienes que entender que si no te puede ganar esa persona para Cristo, ora por ella, pero tú tienes que buscar nuevas amistades Cristo. ¿Entiendes? Porque tú no puedes seguir, si tú te metías droga, seguir yendo al punto. Pero es que yo voy para predicar a Cristo. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Eso no es así. Sálvate tú primero. Afírmate tú primero. ¿Cómo es eso que ya a las 2 semanas tú quieres? No es así. Ese no es el orden. Pero que
Por eso es que usted ve mucha gente cocotá. Porque ya quieren, yo voy a predicar porque ya no. Siéntese a aprender. Siéntese a coger verticalidad en la palabra. Sea oidor y hacedor de la palabra. Y entonces, cuando usted quiera llegar de donde Dios lo saca usted va a ir a dar un culto. No es que tú vas a ir a sentarte allí no, hermano, no es eso. Tú vas a ir, te invitaron, tú ibas. ¿Con quién andaban los Jesús siempre? Porque es rápido, usted no te quieren meter. No, pero Jesús iba a la casa de todo el mundo. Sí, pero con los 12. ¿Me entiendes? Acompañado. Acompañado. Entonces, llevar el culto, debe decir de un galletito, de galleta, lo que sea, pero le predicas el evangelio y lo invitas a la iglesia. Pero tú no vas a ir allí a sentarte como te sentabas antes, porque ya tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Una vieja, no, las cosas. Y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando ya tú estés listo, entonces tú vas a llevar el evangelio y resplandecerá tu testimonio en tu rostro. Porque el que es creyente se le nota. Se le nota. Aleluya. Entonces, concluyo. Hay una corriente de impiedad que de verdad yo a veces me frustro y digo, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? Las horas de la muerte, dice 2 de Samuel 22:5. Me envolvieron los torrentes destructores, me abrumaron. 2 de Samuel 22:5. En otra versión dice, impiedad, las corrientes de impiedad hicieron que tenga miedo. Belial ha liberado una corriente de impiedad sobre el mundo. Impiedad se define como negar a Dios o desobedecerlo. Impío, ateo, contrario a la ley moral, pecaminoso y malo. Toda vez que usted vea la palabra perverso o impío, está hablando de la maldad. ¿Ok? El resultado de la influencia de Belial es la falta de reverencia, de no temerle a Dios. Torrente significa cubrir, desbordar, llenar en abundancia o de manera excesiva. Belial desea cubrir la tierra con suciedad e inmoralidad. Perdición significa destrucción. Los espíritus de la muerte y la destrucción operan en Belial para asediar a los servidores de Dios. Porque él está trabajando con el mundo, pero él no se olvida nunca de la iglesia. Siempre envía su agente para venir a querer acechar o seducir a alguno para hacerlo caer. Las mentiras, las calumnias, la seducción, la lujuria, el orgullo son todas armas utilizadas en contra de los escogidos del Señor. Es importante interceder en contra de las maldiciones de Belial. Cuando el enemigo llegue como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un muro en su contra. El Señor levantará un nivel contra las corrientes de Belial. Las oraciones y las intercesiones del pueblo de Dios serán un nivel contra esa inundación. Pero Dios también quiere escuchar tu clamor, el tuyo. Se está bien, yo le pongo a intercesor, oren por mí, oren por esta situación, y ellos van a orar, vamos a orar todos. Porque somos hermanos en Cristo y nos oramos unos a otros, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer mi oración. En mi vida personal yo tengo que hacer mi clamor. ¿Cómo enfrentar a Belial? Mire, más los de Belial serán, dice la Biblia en 2 de Samuel 23, para que sepa esto. Verso 6, verso 7. Más los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie
toma con la mano, sino que el que quiere tocarlas en ellas se arma de hierro y de asta de lanza y son quemadas en su lugar. Este versículo compara a los hijos de Belial con espinas. No pueden ser tomadas de la mano. Esto no es algo que tú rápido le va a tirar la mano. No es así. Aquellos que tratan con Belial deben armarse con hierro y de astas de lanza. Una espina es algo que produce angustia e irritación. Ser espinoso significa estar lleno de dificultades o de controversia. Este versículo pronuncia el juicio sobre Belial y aquellos que lo siguen. Son quemados en el mismo lugar. Esto se refiere a la maldición eterna en los fuegos del infierno. Armarse de hierro. No podemos enfrentar a ese espíritu sin toda la armadura de Dios. Y le voy a pedir, sea a Davidcito o a Yanni, que me busquen Filipenses, será Efesios 6, donde empieza, que dice vestidos. Vamos a leer esa parte para que todos sigamos. Esta es la armadura que tú tienes que tener. Efesios 6. ¿Ya la encontraron? Ok, léela, Dani. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ya dividí el verso para que Efesios 6 del 11 en adelante. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hasta el 18 leíste. 24. Hasta el 20, ok. Mire, el Señor quiere levantar un pueblo, su iglesia. Quiere levantar intercesores, predicadores, pastores, evangelistas, para que se enfrenten a este espíritu en los últimos días. Es un espíritu de los últimos tiempos al que se le asignó corromper la tierra, pero el Señor tiene un pueblo en los últimos tiempos para combatirlo. La Biblia de las Américas dice, y el hombre que los toque. Aleluya. Dice que David tuvo que luchar y vencer a los hombres controlados por Belial. David es el tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un tipo de la iglesia profética que el Señor está levantando en este momento. Al igual que David, nosotros también venceremos ese espíritu en los últimos tiempos. Pero tengo que vestirme de la armadura de Dios para poder combatir las acechanzas del diablo. Y todo lo que yo he hablado aquí en estos 4 meses, yo les he declarado lo que está pasando. Si usted se quiere hacer la vista larga, si usted quiere ignorar lo que estamos viviendo, háganlo. Pero yo salgo mi responsabilidad de advertirles hacia qué nos estamos enfrentando. Tienes que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. De hecho, los principados se encuentran la mayoría en todo lo que tiene que ver con la política. Ahí es que se encuentran los principados. Porque este reino
Es un reino que quiere imitar el reino de Dios. Y él también se organizó para molestar al reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber contra quién estamos batallando. Contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso les dije, abran su mente, porque no se ve, hermano. Son cosas que tú no las ves con los ojos humanos. Solo cuando tú entras en la atmósfera espiritual, tú vas a ver, Dios te va a mostrar esas cosas. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas apagar, aleluya, ese fuego que hay en tu casa, esa discordia que hay en tu hogar, ese problema que hay en tu matrimonio, aleluya. Ese problema que tienes en el trabajo, gente luchando con gente en el trabajo, que se dan cuenta que tú tienes algo diferente y rápido se levantan a hacerte la guerra. Señor, lo reprenda. Aleluya. Tienes que estar para eso, dice, toma la armadura, pero tienes que estar firme. Y el pastor decía el domingo, ¿verdad? Firme, que había que tener la postura de un guerrero. O sea, tú no puedes estar así. Venga todo lo que venga, y la lanza y viene, no. Tú tienes que estar firme, velando espiritualmente, como en oración, en ayuno, leyendo la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando Dios te dé la oportunidad de predicar el evangelio, dale el testimonio tuyo a la persona que sea. Si Dios te dio esa oportunidad, es el momento. Amén. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y entonces, cuando tú te mantengas así, tú vas a ser libre y estarás a salvo de todas esas maldiciones. Aunque sabes que es una batalla, que eso se lucha todos los días. No es que tú peleaste hoy y la ganaste y ya, mira, que ese es el problema que tiene mucha gente. Vencieron una batalla y ya creen que, me tengo que regodear ahora. No, prepárate para la otra. No es así, prepárate para la otra. Y entonces, orando en todo tiempo y con súplica por todos los santos, para que Dios nos haga libre y a salvo de las maldiciones. Ya fuimos redimidos, cuidémonos, ocupémonos, dice la Biblia, en Filipenses 2, del 12 al 15. Ocupémonos, ¿de qué? De la salvación de mi hermano, de la salvación de la hermana, de la salvación de mi marido, de mis hijos. Ocúpate de qué? De cuidar tu salvación. Es la tuya la que tú tienes que cuidar. Es la tuya la que tú tienes que cuidar. Porque ya nosotros fuimos redimidos. Tenemos que cuidar la salvación. La palabra redención es el acto de liberar a alguien de una mala situación, dolor o esclavitud. Generalmente mediante un pago o una acción compensatoria. En otras palabras, comprar de nuevo. Y como yo les dije, en la perspectiva en Cristo, para el cristiano la maldición de la ley fue quitada por Jesús en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ya Cristo resolvió esa maldición. Cristo la resolvió. Lo que nosotros tenemos es que no dejar que nos la quiten, que no dejar que la perdamos. Tenemos que cuidarla, ocuparnos de cuidarla. Vive Jesús, transformando las aflicciones en oportunidades para la gracia, no en castigos condenatorios. ¿Estás pasando una prueba? Pues mire, eso es una oportunidad de
de tú hacer ver la gracia en tu vida y salir ileso. Pero si te caerás en el charco, ay, esta prueba, y empiezas a quejarte, vas a estar maldiciendo la prueba y ahí te vas a quedar buen rato. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche, no solamente eso que leímos, la alabanza es otra alma. La alabanza, la adoración. Cuando tú alabas a Dios, el diablo se revuelca. Yo a veces me pongo como loca, pongo música y me pongo a cantar. ¿Por qué? Porque yo sé el poder que hay en la alabanza. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesús es otra alma. El atar y desatar. Y en esta noche, aleluya, yo quiero decir que yo no voy a hacer un llamado como tal, porque ustedes son adultos. Y la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Solamente yo voy a hacer una oración ahorita. Cuando usted pase, cuando estén todos en el altar, yo voy a hacer esa oración en voz alta mientras ustedes están ahí. Yo no quiero que nadie le ponga la mano a nadie. Yo quiero que el que sienta pasar, pase en humildad, para que todos estamos luchando con todo lo que yo acabo de decir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, nos liberamos, Señor, en esta noche de toda relación que no esté ordenada por Dios, de todas las relaciones que no son del Espíritu, sino de la carne, de todas las relaciones basadas en control, dominación o manipulación, y de todas las relaciones basadas en lujuria y decepción. En el nombre de Jesús, libero todos los miembros de mi cuerpo, incluyendo mi mente, mi memoria, mis ojos, mis oídos, mi lengua, las manos, los pies y todo mi carácter sexual, desde toda la lujuria, perversión, impureza sexual, impiedad, lascivia, promiscuidad, fantasía, suciedad, pasiones ardientes e instinto sexual incontrolable. En el nombre de Jesús, Señor, me libero de los efectos de todos los recuerdos malos, dolorosos y del pasado que me obstaculiza el presente y el futuro. Me libero, Señor, en tu nombre, de toda participación en lo oculto, brujería, adivinación, hechicería, herencia psíquica, rebelión, toda confusión, enfermedad, muerte y toda la destrucción como resultado de participar en el ocultismo. En el nombre del Señor Jesucristo, por la autoridad que me ha sido dada de atar y desatar, libero mis emociones de todo espíritu maligno que ha llegado como consecuencia de experiencias del pasado. Me libero de toda herida, Señor, de toda herida, pena profunda, dolor, tristeza, sufrimiento, de toda ira, Señor, rabia, amargura y de todo odio, temor, sentimientos bloqueados y encerrados. Ordeno a esos espíritus a salir y decreto libertad para mis sentimientos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús libero mi mente de todos los espíritus de control mental, confusión, atadura mental, locura, fantasía, pasividad, intelectualmente. Aleluya, bloqueo cognitivo, ignorancia, lujuria y malos pensamientos. Me libero de toda culpa, vergüenza, condenación, autocondenación y legalismo. En el nombre de Jesús, libero mi voluntad de todo control, aleluya, de dominación y manipulación de Satanás, sus demonios y otras personas. Libero mi voluntad de toda lujuria, rebelión, terquedad, orgullo, deseo, egoísmo y espíritus antisumisos que bloquean y obstaculizan mi voluntad.
Me quebranto y libero de toda cadena alrededor de mí y someto mi voluntad a la voluntad de Dios. De todo corazón te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú.